pasada, como ustedes recordarán, soy medio novato, ¿verdad? Haciendo las grabaciones. Es la primera vez que lo hago. Entonces, ya se me olvidó la cámara, pero ahí les voy a grabar aunque sea el screen de lo que vaya haciendo en matemática. Bueno, ahí me tienen paciencia. Yo creo que los videos no van a quedar así excelentes, pero por lo menos es un respaldo, ¿verdad? La clase anterior, muchachos, estuvimos hablando de la función factoriales, ¿verdad? Entonces, como un primer ejemplo de una recursividad, se puede mostrarles que para hacer el cálculo del factorial, pues se hace un recorrido hacia atrás con la forma como lo programamos, de acuerdo a lo que venía aquí en el libro. Y al llegar al caso raíz, no sé si recuerdan que calculamos factorial de 5, ¿verdad? Pues entonces comenzaba a devolver hacia adelante. Esta función factoriales que programamos la clase pasada, no se los mencioné, pero eso está en un comando que forma parte del paquete de Billcretas. Entonces, bueno, ahí estoy en matemática. ¿Okay? Ya les expliqué la clase anterior que para poder levantar el paquete ponemos menor menor, el nombre del paquete. Usamos este acento, ¿verdad? Que es el acento que va en la otra dirección con respecto a la tilde. Y presionamos Shift Enter. Esto me va a permitir levantar el paquete. Bueno, también les mencioné en la clase pasada que si les mando un mensajito de fallo es porque en este laboratorio hay que estar instalando el paquete cada vez, ¿verdad? Entonces, lo más recomendable es que tengan el paquete en una llave y entrando o iniciando la clase lo instalen y ya lo tengan listo, ¿verdad? Bueno. En el paquete hay un comando que se llama factoriales. Se los menciono porque tal vez esto les pueda ayudar a repasar en la casa o a estudiar. Entonces, esta función factoriales es la misma funcioncita que programamos la clase pasada. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo factoriales de 5, ahí me hace el cálculo del factorial. Bueno, eso no tiene nada novedoso. La parte interesante es que yo puedo agregarle una opción que se llama code true, y al agregar esa opción me da la posibilidad de ver el código, obviamente el lenguaje Wolfram, ¿verdad? A través del cual esa función está programada. Entonces, en la casa ustedes pueden tomar ese código, copiarlo y pegarlo con la intención de poderlo manipular. Claro, si uno lo copia y lo pega, lo que quiero que vean es que lo copia y lo pega como un string. Para poderlo manipular, simplemente le quitan las comillas. Entonces le quitan las comillas y ya ahí sí queda como un input común y corriente de matemática. Y esto sí lo pueden modificar y variar como ustedes quieran. Bueno, otra opción, muchachos, interesante de este comando es la opción steps. Entonces, si yo le pongo steps, además de mostrar lo que antes nos arrojaba, me va a mostrar paso a paso qué es lo que está resolviendo esta función factoriales. Por ejemplo, en este caso, para hacer el cálculo del factorial de 5, ¿verdad? Y eso fue lo que yo hice en la pizarra de la clase anterior, no sé si lo recuerdan, pero aquí se está mostrando el desarrollo del factorial de 5 como 5 por factorial de 4, 4 por factorial de 3, etc. Hasta llegar al caso raíz que es factorial de 1. En este punto, como les dije en la clase anterior, lo que comienza a hacer la función es, o más bien el ordenador es comenzar a regresar y hacer sustituciones. Como ya tenemos el factorial de 1, sustituye aquí, entonces 2 por 1, 2. Luego sustituye aquí, que es 3 por 2, 6. Sustituye aquí, que es 4 por 6, 24. Sustituye acá, que es 5 por 24, que es igual a 120. Y este valor es el que termina devolviendo como el resultado del factorial de 5. Bueno, aquí está al final.
Bueno, entonces hay varios comandillos con esa misma naturaleza en el paquete, en el sentido de que traen esas dos opciones de code y steps. Que no quede la idea de que todos los comandos de matemática tienen esas opciones. No, esos son solamente algunas instrucciones de la librería discretas. ¿Okay? Otra cosa que quería comentarles es que si en algún momento ocupan la ayuda de matemática para saber cómo funciona un comando, eso se hace escribiendo simplemente un signo de pregunta hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que hace la función factoriales, que es la que acabamos de correr, yo pongo signo de pregunta hacia abajo y pongo factoriales. Entonces eso me va a desglosar una explicación de lo que hace el comando, de las opciones que tiene. Ahí de hecho se está mencionando que tiene esas dos opciones, code y steps, y de la sintaxis que posee el comando, ¿verdad? Que inclusive a veces pues a uno se le puede olvidar algún detallito sintáctico, entonces podría resultar útil usar ese signo de pregunta hacia abajo. En ese caso ese es un comando propio de discretas, pero ¿qué pasa si es un comando propio de matemática? Por ejemplo, si yo pongo signo de pregunta hacia abajo y pongo el comando solve, que es una instrucción que después vamos a utilizar, de momento no me interesa explicarles cómo se usa, pero después lo vamos a hacer. Si yo corro el signo de pregunta y el solve, pues es la misma idea, me da una explicación de qué es lo que hace el comando y cómo se utiliza. Lo que pasa es que en este caso me la da en inglés porque es un comando propio de matemática. Entonces los comandos propios de matemática sí le ayuda a estar en inglés. Supongo que ya para ustedes eso no es un problema, pero nada más es para aclarar la diferencia. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, un detalle importante con relación a esta función factoriales es que les mencioné en la clase anterior que no es muy eficiente, porque si yo le paso un valor relativamente grande, entre comillas, como por ejemplo 2000, ya el programa se me cae. Pero se me cae no porque exista un error lógico, se me cae simplemente porque hay un desbordamiento en la memoria al tener que utilizar muchos recursos para ese cálculo, por la manera en cómo está programada la función, que en este caso es con una lógica recursiva. El factorial no solamente se puede programar de manera recursiva, puedo ver que al hacerlo de forma recursiva no está resultando ser algo muy eficiente. ¿Okay? Hay técnicas en recursividad que nos permiten mejorar el tema de la eficiencia del programa, ¿verdad? Que eso lo vamos a retomar en el capítulo número 3 del curso con el tema de análisis de algoritmos. Pero les voy a explicar un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de cómo podríamos mejorar en términos de tiempo de ejecución esta función factorial. De momento vemos que no es muy eficiente, porque de pronto para un cálculo relativamente grande ya no corre, ¿verdad? Bueno, hay otra forma a través de la cual, por ejemplo, podemos hacer ese mismo cálculo del factorial, tratando de reducir el tiempo a la mitad. ¿Okay? Y esta forma de programación que les voy a explicar es lo que uno llama una técnica de programación recursiva con una cola, ¿verdad? Esto de una cola lo que significa, dicho en palabras muy sencillas, es que en lugar de usar un parámetro para la función factorial, vamos a usar dos parámetros. ¿Okay? Ese parámetro adicional que estamos agregando es la cola. ¿Para qué me va a servir la cola? Bueno, la cola me va a servir para que el programa, al llegar al caso raíz, no tenga que comenzar a devolverse hacia arriba para hacer sustituciones, sino que nuestro objetivo es, en esta nueva lógica, que al obtener el caso raíz ya sea capaz de devolver el resultado. Entonces, ¿para qué sirve la cola? La cola sirve para ir acumulando ahí el cálculo del factorial. Entonces, un poquito ahí la lógica, muchachos, sería la siguiente. Voy a llamar a esto facto cola. Y entonces lo que yo le voy a programar es que si n termina siendo
igual a 1. ¿Okay? La idea de esto es que me retornen 1, y si no, voy a usar la función, o voy a llamar a la función factocola de n-1, coma n multiplicado por m. ¿Okay? N multiplicado por m. Bueno, entonces, inclusive ahí, pensando tal vez que el caso de raíz del factorial es 0, pongámosle aquí 0, que las dos cosas vienen siendo como equivalentes. Si ustedes lo analizan, muchachos, lo que estamos logrando con esto es almacenando el cálculo del factorial en el segundo parámetro de esa función. ¿De acuerdo? Ese n por m lo que nos va permitiendo de forma iterativa es que me quede n por n-1 por n-2 hasta llegar hasta 1. ¿Okay? Bueno, pero para poder hacer uso de esa función tenemos que crear otra. Entonces vean lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer, con esto aprovecho para introducir otra función de matemática que se llama o un entorno de programación que se llama Moodle. Vean, lo que voy a hacer es crear la función factorial. La voy a llamar fac ahí. Y para esto entonces voy a usar la función que acabo de escribir por ahí. Y una vez voy a aprovechar para introducirles qué es eso del módulo de matemática. El módulo de matemática, que es esta instrucción que ustedes ven acá, se usa para poder programar una función donde yo lo que quiero es incorporar dentro de esa función otras funciones o eventualmente inicializar variables que pueden contener prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué en este caso estoy usando el módulo para crear esta función factorial de cola? Porque esta función factorial que estoy generando va a depender de esta otra que acabo de construir. Entonces, un poquito aquí la lógica es: quiero meter esta función factocola aquí adentro. Entonces, como la quiero meter ahí adentro, la forma sintáctica para poderlo hacer en matemática es usando un entorno de programación local. Y el Moodle eso es lo que me permite, crear un entorno de programación local. No es la única instrucción en matemática o en lenguaje Wolfram que hace eso. Hay otra que se llama block y hay varias. Pero el Moodle nos va a servir con ese propósito. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a tomar esta función, la voy a cortar y la voy a poner aquí adentro. ¿Ok? La voy a poner ahí adentro. Bueno, un detalle importante antes de hacer eso. Esta es la sintaxis de Moodle. O sea, eso que ustedes ven ahí es lo mínimo que yo tengo que escribir cuando uso este entorno local de programación. O sea, siempre tengo que poner llaves y una coma. ¿Okay? Para entender, lo que va dentro de las llaves son las funciones o las variables que yo quiero utilizar de manera local. Y lo que va después de la coma es ese conjunto de instrucciones que van a caracterizar a la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a meter después de la coma la función factocola y voy a poner factocola dentro de las llaves para indicarle a matemática que esa función factocola es una función local, forma parte únicamente del fact. ¿Ok? Inclusive vean que cuando yo le pongo ahí el factocola entre llaves, cambia de color el identificador de la función. Eso quiere decir que ya esa función es una función local. ¿Okay? Y nada más hay un pequeño defecto o advertencia que me está señalando Wolfram, y es que me está poniendo la n de color rojo. ¿Por qué me está poniendo la n de color rojo? Porque esta función factocola tiene... ¿sí? Enrique, sí. Esto es estructuras discretas. Ajá. Es que decía 13. Adelante. Buenos días. Entonces, lo que les estaba diciendo, muchachos, es que esta n me la pone en color rojo porque forma parte de una función que está dentro del fac, y el fac a su vez tiene un parámetro que también se llama n. Entonces, con ese color rojo lo que me está diciendo es que hay un conflicto, porque las dos funciones tienen un parámetro con el mismo nombre.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle a este parámetro otro identificador. No usemos n, sino que usemos, por ejemplo, l, por mencionarles alguna variable, ¿verdad? Vean que ya al poner l se quita ese color rojo. Bueno, voy a poner aquí al final un punto y coma, y lo que he hecho ahí simplemente es decirle a matemática, tengo dentro de fact una función interna que es factocola. Factocola es todo esto. Entonces, después del punto y coma, lo único que yo hago es indicar qué es lo que va a hacer la función fact. La función fact, para que sirva, lo que va a hacer es llamar a factocola, en n,1. Eso es lo que va a hacer. Entonces, perdón, en l, que acabo de cambiar el parámetro. Entonces, lo que va a hacer esta función es simplemente invocar a la función factocola con el l, que es este parámetro que yo le paso, y un 1. Entonces, vamos a ver, voy a ejecutar eso, presiono Shift Enter, y ahora voy a, por ejemplo, a probar la función con 5, ¿verdad? Algo pasó ahí, vamos a ver qué es. A ver qué es lo que está haciendo. Perdón. No, aquí lo que quiero es que me devuelva m. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, sí. Digamos, arriba, digamos, el pack, ese símbolo de ¿cómo se escribe? ¿A dónde, perdón? En el pack. Sí, no mapa, Puedes poner cualquier variable. Eso es una L minúscula. Lo único es que la variable que pongas aquí sería la que tendríamos que colocar acá. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ven ahí, muchachos, que generada así la función nos está permitiendo pues calcular el resultado de 5 factorial. Ahora, la pregunta que surge aquí es ¿por qué esta función es más eficiente que la anterior? Eso es lo que acabo de señalarles. El objetivo de haberla programado así es que el tiempo de ejecución de esta función se reduzca. ¿Pero por qué se reduce? Si uno lo analiza, manualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo FACT5 en este caso? ¿Verdad? FACT5 lo que está invocando es a factocola. Digamos que factocola es FC para ir un poquito más rápido en la escritura. Esto está llamando a factocola de 5,1. Eso es lo que está haciendo esa función. Entonces, esto es igual a factocola de 5,1. Bueno, cuando llama a factocola de 5,1, pues entonces entra a esa función. Y la función, ¿qué es lo que hace? Factocola de 5,1 tiene la característica de ser igual a que, bueno, no entra a la condición del if porque el n es 5, no es 0, entra al else. Ya les había explicado la clase pasada, por aquello que alguien no haya podido asistir, que esta coma significa else en matemática, ¿verdad? Eso es un else. Entonces está entrando al else y está invocando la factocola de 5 menos 1, que sería igual a 4, coma 5 multiplicado por m, pero aquí m es igual a 1. Eso se está calculando 5 multiplicado por 1, que es igual a 5, ¿verdad? Luego vuelve entonces a llamar a la función factocola en 4,5. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Vuelve a entrar al else, porque n es 4, no es 0. Entonces llama a la función factocola en 4 menos 1, que es igual a 3, coma 5 multiplicado por 4. Entonces aquí me quedaría 5 multiplicado por 4. ¿Ok?
Entonces ahí es donde uno ve que en el segundo parámetro de la función lo que estamos logrando es que vaya acumulando el cálculo del factorial. Bueno, luego llama a factocola de 3,5 por 4 y entonces nuevamente entra alias y lo que ejecutaría es factocola de 3 menos 1, que es 2, 3 multiplicado por 4 multiplicado por 5, porque este parámetro multiplica al segundo. Entonces nos quedaría 5 por 4 por 3. Muy bien. Ahora se invoca factocola de 2,5 por 4 por 3. ¿Y eso qué va a ser igual? ¿De acuerdo a lo que venía a explicar? Una factocola de 1, muy bien, porque es 2 menos 1. Y lo que me queda en el segundo parámetro sería esta expresión multiplicada por 2. ¿Verdad? Entonces, eso sería 5 por 4 por 3 por 2. ¿Ok? Luego se vuelve a invocar a factocola, bueno, de 1,5 por 4 por 3 por 2. Y entonces, ¿eso qué va a ser igual? ¿Factocola de qué? De 0, que sería 1 menos 1, de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? O sea, en otras palabras, 5 factorial. 5 factorial. Obviamente la máquina va calculando ese número, ¿verdad? Yo lo estoy escribiendo así, desglosado como un producto para entender que en resumidas cuentas lo que me permite es calcular el factorial. Y resulta, muchachos, que cuando ya se vuelve a invocar la función factocola en 0,5 factorial, ahí estamos obteniendo el caso raíz, porque entonces ya el primer parámetro se redujo a 0. Si el primer parámetro se reduce a 0, la idea de la función es devuelva o retorne el segundo parámetro, y en este caso el segundo parámetro es el resultado de 5 factorial, que es 120. Entonces, ¿por qué estamos reduciendo el tiempo a la mitad usando esta lógica? Porque en el primer programa factorial, de hecho, ustedes acuerdan de eso, que una vez el man iba a decir para estar ahí, no hay problema porque después ya no hay problemas. Y una vez ya no al final todo quedó había más para que más además me todo el mundo ahí siempre no puede pasar porque yo no sé nada. Yo no también iba a pasar una llama. Ya sea
Esta función es más rápida que la otra, o es más eficiente, porque no tiene realmente la necesidad, ¿verdad?, de tener que regresarse hacia arriba cuando se obtiene el caso raíz. El caso raíz ocurre cuando el primer parámetro se reduce a cero, ¿verdad? Ya cuando ese parámetro se reduce a cero, en el segundo parámetro tengo el cálculo. Entonces, a diferencia de la primera función, ya no tengo por qué comenzar a sustituir hacia arriba para poder obtener ese cálculo, lo cual significa que la cantidad de pasos requeridos para obtener ese valor se reduce a la mitad, ¿verdad? Se reduce a la mitad. Bueno, hagamos una prueba, nada más para ver si nos funciona. Pongámosle aquí 2000. Vean que la otra función con 2000 no corría. Esta sí. ¿Por qué razón? Porque hemos mejorado el tiempo de ejecución a la mitad. Entonces, al hacer ese cálculo, nos está dando un desbordamiento, ¿verdad? Es una muestra como numérica de que lo que hemos hecho efectivamente está funcionando bien. Ahora, eso no quiere decir que nuestra nueva función FAC no se vaya a desbordar. Que puede ser que se desborde, ¿verdad? Pero está permitiendo hacer más cálculos que la original. Sí. No entendí bien línea, digamos, ¿qué es lo que hace? Esta. Ajá. Ok. Lo que yo estoy haciendo dentro de la función, ¿verdad?, es esta expresión que ustedes ven acá, este punto y coma. Lo que está haciendo es crear la función factocola dentro de la función fact. ¿Okay? Después del punto y coma, lo que yo estoy agregando es lo que va a hacer la función fact. Entonces, lo que va a hacer la función fact es llamar a la función factocola, que es esta, en L,1. ¿Ok? Siendo L este parámetro. Entonces, a resumidas cuentas, nuestra función fact, lo único que está haciendo es invocar a la función factocola en L,1. Por eso es que aquí, cuando les puse el ejemplo del fact de 5, ¿qué es lo que está haciendo la función? Llamar a la función factocola en 5,1. Y ya en ese punto, lo que comienza a realizarse es una serie de invocaciones recursivas en factocola. En ese caso siempre va a ser la variable como 1. Exactamente. Sí. ¿Por qué se pone un 1? ¿Y por qué aquí puse un 1 y no puse otro valor? Porque mi objetivo es que la primera multiplicación que queda almacenada en el segundo parámetro sea el mismo número multiplicado por 1, lo cual me va a devolver el mismo número. En la siguiente iteración, ¿qué es lo que voy a obtener? El número multiplicado por el número menos 1. En la siguiente iteración, ese valor multiplicado por menos 1. Entonces, se va acumulando el factorial. Ese es el objetivo. ¿Okay? ¿Me estoy explicando, muchachos? ¿Sí? Bueno, esa sería la idea. ¿Okay? Esa sería la idea. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos n igual a 0, coma. Esa coma no es un else en este caso. No, eso nada más separa las instrucciones que van dentro del if. El else es cuando ya yo pongo una coma después de las primeras instrucciones que van dentro del if, ¿verdad? Este es un else, simplemente es un separador entre las instrucciones y la condición de entrada. Eso else sería como el retorno, digamos lo que ahora está. Si en caso de que fuera 0. La M, sí. Yo les expliqué la clase anterior que en matemáticas no hace falta poner return, pero si yo lo quiero agregar no hay problema. O sea que yo podría ponerle return M y el funcionamiento es, ahí la actualicé, le volví a dar shift enter y entonces al correrlo no hay ningún cambio, ¿no? Ahí me va a seguir dando el mismo valor.
que pasa es que el retorno no es necesario. Y por supuesto que entre más código escriba, mayor cantidad de recursos va a tener que invertir la máquina para hacer la ejecución. Bueno, un retorno tal vez no generará grandes diferencias, pero de menos código uno escriba, el programa es más eficiente. Esa es la idea de no poner el retorno. ¿Okay? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esa función factor cola afuera del módulo, puedo hacerlo si le pongo un número así cualquiera, toma uno. A ver, vamos a ver, voy a retomar esa pregunta. ¿Puedo honrar? Está aquí en la pizarra, muchachos. Sí. Ok. Por lo que entiendo, el compañero lo que está diciendo, si yo no hubiera querido meter a factocola ahí adentro, se puede hacer. Sí, ¿verdad? Voy a copiar esto, me lo voy a llevar un poquito más abajo. Y entonces, yo puedo haber colocado esa función factocola fuera de fac, no hay ningún problema. En ese caso, ya no hace falta ciertamente usar el módulo, porque el módulo lo empleamos para declarar la función, ¿verdad? Para decir, bueno, esa función forma parte de esta otra función fac. Entonces, si yo decido hacerlo así, ya no me hace falta poner el módulo. Simplemente pongo ahí el factorial de cola por un lado y el fac por el otro. Como no estoy declarando factocola dentro de fac, ya no ocupo el módulo, simplemente lo quito. Y ahora nada más indico a fac que lo que va a hacer es invocar a factocola en L,1. Inclusive ahí puedo usar n, ya no me va a generar ningún conflicto porque la función factocola está fuera de fac. Si yo ejecuto eso, muchachos, y le doy shift enter, eso lo que hace es volver a cargar la función fac, la actualiza, ¿verdad? Vean que el funcionamiento es igual. Si yo le pongo fac de 5, ahí va a ser el mismo cálculo. Entonces, esta es otra forma si no quisiera usar el módulo. Lo que pasa es que el módulo a veces sí se ocupa. En este caso tal vez no era tan necesario, pero aproveché para introducirlo porque a veces sí es necesario emplearlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Siempre ocupo, digamos, factocola. ¿Por qué? ¿Cómo lo resolverías? Es que el problema es que fac solo depende de un parámetro y factocola va a depender de dos porque necesita usar una cola. Entonces no podríamos unificar, o sea, no podríamos prescindir de una función porque una llama a la otra. De tal manera que no podríamos hacer esto con una sola función. Hay que usar dos necesariamente. ¿Okay? Hay que usar dos. Bueno, estamos entonces. ¿Okay? Vamos a resolver un segundo ejemplo, muchachos, de una recursividad, digamos, típica. Ya vamos a utilizar un poco más en el capítulo número 2, que se llama relación de recurrencia. Última llamada, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Al principio, jóvenes, es muy natural que ustedes se comiencen a preguntar, bueno, ¿por qué puso esa coma ahí en un punto de coma? ¿O por qué lo colocó en esa posición y no en otra? Eso es porque se están familiarizando con la sintaxis de matemática, ¿verdad? Para esto, pues hay que tener paciencia y practicar. Entonces, la lógica del lenguaje Wolfram es diferente, ¿verdad? Y aquí particularmente estamos usando un paradigma funcional para poder construir la función, pero vean que aquí no hizo falta decir la matemática que n era un entero, que m era un entero, no hace falta hacer ningún tipo de declaración, como si ocurriera en otro ambiente de programación. Entonces, en eso matemática tiene la característica de
ofrecernos una ventaja desde el punto de vista de que es un software simbólico. Pues cualquier parámetro que yo le incluya ahí, él va a detectar automáticamente qué tipo de información está almacenando. No hace falta indicarle si es string, si es un int, si es un float, ¿verdad? Él lo hace automáticamente. ¿Okay? Bueno, listos entonces, muchachos. Vamos a pasar al segundo ejemplo. El segundo ejemplo hace referencia a lo que se llama una relación de recurrencia, y supongo que esta relación de recurrencia ya ustedes la conocen. Es una relación de recurrencia que lo que nos permite es construir la sucesión de números de Fibonacci. ¿Okay? Me imagino que ya han escuchado hablar de los números de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, toda relación de recurrencia tiene la característica de ser una recursividad, aunque no toda recursividad va a ser una relación de recurrencia. ¿Okay? Pero toda relación de recurrencia es una recursividad. ¿En qué se diferencia este ejemplo del anterior? Bueno, que aquí para poder ir obteniendo los elementos de la sucesión de Fibonacci, tengo que llamar a la función dos veces, ya no una vez. ¿Okay? Ustedes ven esta definición, nuevamente es un if-else, porque lo que me está diciendo la definición es que si n es igual a 1, me va a retornar un 1, y si n es igual a 2, también me va a retornar un 1, y si no, ejecuta esta operación. Entonces, eso realmente, en términos de código, es un if-else. Bueno, entonces construyamos la función. Vamos a ver. En este caso, yo voy a crear una función ahí, fib, digamos. Esa función fib lo que va a hacer es calcularme el enésimo número de Fibonacci. ¿Okay? Y se fundamenta en lo siguiente. Ahí le voy a poner un if. Entonces le voy a decir, bueno, si n es igual a 1 o n es igual a 2, entonces retornen 1. Esos son los casos raíz, de acuerdo con la definición. Y si no, esa coma significa else, ¿verdad? Llame a la función fib en n-1 y sumemos la invocación de la función fib en n-2. O sea, estoy ejecutando esta suma. Ese a su n-1 es la invocación de la función fib en n-1, y esto es la invocación de la función fib en n-2. Entonces, de acuerdo con eso, ya tendríamos programada la función que genera los números de Fibonacci. Voy a presionar Shift Enter para poderla cargar en la memoria. Y ahora, por ejemplo, voy a decirle que me calcule el quinto número de Fibonacci. En ese caso, ese numerito es 5. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo internamente la función para poder llegar a ese resultado? Bueno, se está llamando a fib de 5. Naturalmente 5 no da ni 1 ni 2, por lo que entra al else, ¿verdad? Entonces lo que está ejecutando la función es fib de 5 menos 1, que es 4, más fib de 5 menos 2, que es 3. ¿Okay? Y entonces, como está llamando a fib de 4, entonces vuelve a entrar a la función, y resulta que fib de 4 ingresa al else, porque 4 no es ni 1 ni 2. Entonces me quedaría fib de 4 menos 1, que es 3, más fib de 4 menos 2, 4 menos 2, que sería igual a 2. Y en esta expresión, ya cuando ha calculado fib de 3, no continúa aquí abajo, continúa aquí arriba. Entonces
entonces llama a FIT de, perdón, ya cuando calculó FIT de 4, entonces llama el cálculo de FIT de 3. Llama a FIT de 3, nuevamente entra al else, ¿verdad? Porque 3 no es ni 1 ni 2. Entonces, ¿a qué sería igual FIT de 3? Ajá, FIT. Exactamente. FIT de 2 más FIT de 1. Más FIT de 1. ¿Por qué está entrando al else? Entonces sería 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Muy bien. Ya calculó este. Ahora entonces continuaría con FIT de 3. Bueno, lo que hace ahí es volverlo a calcular. Luego llama a FIT de 2. Entonces, al invocar a FIT de 2, ¿a qué va a ser igual FIT de 2, muchachos? 1, porque es uno de los casos raíz. Ya lo calculó y ahora invoca a FIT de 1, que sería igual a 1, porque también es uno de los casos raíz. Entonces ya ahí retorna esos valores. Bueno, y aquí, muchachos, la lógica es parecida a la primera función factorial que hicimos la clase anterior, en el sentido de que vean que el recorrido que internamente está haciendo la función es hacia abajo hasta obtener los casos raíz, y luego lo que hace es comenzar a sustituir. Entonces ya obtuvo los casos raíz, reemplaza aquí, ¿verdad? Sería 1 más 1, lo cual me va a quedar igual a 2. Pero bueno, como ya sabemos que FIT de 3 es 2 y que FIT de 2 es 1, se sustituyen esos valores y esto nos va a quedar igual a 3. Pero como ya sabemos que FIT de 4 es 3 y que FIT de 3 es 2, lo sustituyen y entonces el resultado nos quedaría igual a 5. Este valor de 5 es el que finalmente está devolviendo la función, pero internamente, por eso estoy haciendo esto en la pizarra, eso es lo que hace la función para poder llegar a ese resultado. Entonces, insisto, al ser una lógica recursiva, lo que está haciendo el programa es llamándose a sí mismo. ¿Ok? Se llama a sí mismo cuantas veces sea necesario hasta obtener los casos raíz. Cuando llegamos a los casos raíz, en esta función comienza a devolverse hacia adelante, haciendo sustituciones hasta que finalmente obtiene el cálculo del número de Fibonacci número 5. ¿Verdad? Dicho sea de paso, muchachos, les aclaro que en términos de ejecución, cuando uno programa una relación de recurrencia, que ya de por sí es una recursividad, en términos de ejecución, las relaciones de recurrencia no son eficientes. Y eso significa que si yo quisiera usar esa función FIT para poder evaluar un número de Fibonacci relativamente alto, muy probablemente va a suceder lo que pasó con factorial. Se nos desborda la memoria y ya no va a ejecutar el cálculo porque, aunque la lógica está correcta, el problema es que la cantidad de recursos que consume en el ordenador es significativamente alta, ¿verdad? Lo cual hace que si hay cálculos muy elevados, pues esto no va a funcionar muy adecuadamente, ¿verdad? Sí. Una pregunta, entonces, ¿me podría definir qué es relación de recurrencia? Bueno, eso lo vamos a formalizar después, por ahora no, pero dicho en palabras relativamente sencillas, una relación de recurrencia es una recursividad que lo que hace es relacionar un elemento enésimo de una sucesión. Ustedes vieron el tema de asociación en matemática para informática, con alguno de sus elementos anteriores, es decir, con el término n-1, n-2, etc., hasta llegar al primer elemento. Pues es una relación de recurrencia. En realidad, una relación de recurrencia es una ecuación que relaciona el término enésimo de una sucesión con alguno de sus términos anteriores. Y por supuesto, para que
esa ecuación tenga sentido, es necesario que se definan condiciones iniciales. Para el caso de esta relación de recurrencia del número de Fibonacci, serían a su 1 igual a 1 y a su 2 igual a 1. Y esas condiciones iniciales lo que permiten es que en algún momento la recursividad se detenga, ¿verdad? Aunque eso lo vamos a ver en el capítulo 2 del curso ya un poquito más formalmente, ¿verdad? Y digamos, si hace diferencia con la recursividad, la relación de recurrencia. Bueno, lo que dije hace un ratito, toda relación de recurrencia es una recursividad, pero no toda recursividad es una relación de recurrencia. Si yo observo la ecuación que define la función factorial, que fue con la que iniciamos la clase pasada, bueno, ¿qué fue lo que dijimos? Que n factorial tiene la característica de ser igual a n por n menos 1 factorial, o es igual a 1, esto si n es igual a 0 o n es igual a 1, y esto en otro caso, en otro caso. Esa definición no es una relación de recurrencia. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, no toda recursividad va a ser una relación de recurrencia, pero sí toda relación de recurrencia va a ser una recursividad. ¿Okay? Una relación de recurrencia es un tipo particular de recursividad. Bueno. Entonces la recursividad tiene condiciones. Sí, particularmente tiene dos características, ya las vamos a ver. Y otra pregunta, digamos, usted se refirió a casos raíz, ¿cómo podría encarar dentro del programa matemática el caso raíz? Cuando yo estoy escribiendo las condiciones de entrada del if en estos programas que hemos creado, esos son los casos raíz. ¿Se colocan al principio? Sí, normalmente. Dependerá de la recursividad, pero digamos que normalmente se ponen al principio, sí. Ya no entiendo, digamos, en qué momento la n cambia su color, o sea, ¿cómo detectar que está cambiando? Otra vez la pregunta. Digamos, n, en el siguiente caso, digamos que cuando vuelve a ser la recurrencia, digamos, ya n no es 5, sino que sería 4. ¿En qué momento detecta, digamos, que está llamando en 4? Cuando entra, digamos, en la primera invocación que es fit de 5, entra el else. Entonces, aquí lo que hace la función es llamar a fit de 4 más fit de 3. Cuando llama a fit de 3, a fit de 4, ahí es donde vuelve a iniciar el proceso. Y entonces vuelve al principio de la función, llama a fit de 4 y vuelve a eso es lo que quiero decir. Cuando llama a fit de 4, por decir, ¿cómo después pasa a fit de 3 y de 2? Cuando ya ha calculado quién es fit de 4, ¿verdad? Entonces llama a fit de 4, ok, fit de 4 es esta suma. De ahí calculó fit de 4. Entonces el programa lo que hace es continuar con fit de 3. Llama a fit de 3, lo calcula, ya calculó estos dos. Entonces ahora vuelve a llamar a fit de 3. Ahí hay un problema de tiempo de ejecución porque está duplicando las llamadas de una misma función. Pero eso es lo que está haciendo internamente. Vuelve a llamar a fit de 3, vuelve a hacer el cálculo y luego se pasa a fit de 2. Hace el cálculo de fit de 2, ok, es un caso raíz y ahí se retorna un número. Posteriormente pasa otra vez a calcular a fit de 2. Entonces ahí vuelve a repetir un cálculo. Ahí, insisto, hay un problema en términos de tiempo de ejecución porque esas duplicaciones se están ejecutando internamente. No debería, pero bueno. Y finalmente llama a fit de 1 y devuelve el cuando llama al fit de 3, por ejemplo, a este lado al principio, él automáticamente detecta que el igual sería a fit de ese 3 menos el 1. O sea, ya detecta con el llamado que está haciendo, digamos, que
que por eso dice después fit de 2 más fit de 1. Sí, porque está entrando al else de la función, entonces está ejecutando ese cálculo y desarrollaría el fit de 3 como esa suma, y luego vuelve a llamar a fit de 2 y luego vuelve a llamar a fit de 1. Esa es la lógica recursiva. ¿Sí? ¿Alguien más? Por ahí hay una mano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo él detecta eso? Bueno, cuando va ejecutando las invocaciones. Cada vez que llama el programa a sí mismo es como volver a comenzar. ¿Ok? Hasta que en algún momento se detenga, naturalmente. Bien, si ustedes lo ven, muchachos, en realidad, en un programa recursivo, usando un poco de lenguaje, hay iteraciones. O sea, ahí hay iteraciones. No en un sentido estricto, ¿verdad? Pero la cantidad de veces que yo estoy llamando a la función está funcionando como una iteración, ¿verdad? Eso está iterando. Itera para fit de 5, fit de 4, fit de 3, fit de 2, fit de 1, y luego con los cálculos hacia adelante. Bien. Ok, volviendo al documento, muchachos. Vamos a ver. Volviendo al documento, esta sección de principios básicos de una recursividad les voy a pedir que no la revisen. Es que antes explicaba el tema vinculándolo con inducción matemática, todavía me parece interesante, pero la verdad es que me di cuenta que se volvió un poco abstracto, entonces últimamente estoy dándole un enfoque más práctico. Esta parte por favor no la revisen cuando ya estén estudiando en sus casas, y vamos a ir entonces a la parte 1.3. Esta sección 1.3 está relacionada con lo que hace un momento alguno de ustedes señalaba. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener una recursividad? ¿Cómo reconozco que algo es una recursividad? Básicamente, muchachos, porque toda recursividad tiene dos propiedades. Primero, tiene que tener una definición base o una fórmula, digamos, a través de la cual la expresión se llame a sí misma. ¿Ok? Y segundo, tienen que existir casos raíces, lo que he venido comentando, o condiciones iniciales a través de las cuales ese programa, al invocarse a sí mismo, tenga la posibilidad de salir. Porque si no tiene la posibilidad de salir, lo que sucede es lo mismo que pasaba cuando ustedes trabajan con un for, un while, y eventualmente lo programan mal. ¿Qué pasa ahí? Un ciclo, ¿verdad? Nunca salió y entonces en el ciclo son casos diferentes, porque en un sentido estricto en una recursividad no hay iteraciones, pero sucedería lo mismo en el sentido de que el programa nunca termina de llamarse a sí mismo, ¿verdad? Y entonces queda ahí, abusando un poco del lenguaje, enciclado. Retomando los ejemplos que ya vimos, ¿cuál es la definición base, por ejemplo, de la recursividad de factoriales? Esta, factorial de n, ¿a qué es igual? A n por factorial de n menos 1. ¿Ok? ¿Y cuáles eran los casos raíces? Bueno, que 0 factorial y 1 factorial son iguales a 1, ¿cierto? En el caso de la función que genera los números de Fibonacci, ¿cuál es la definición base? Esta ecuación, a sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2. ¿Cuáles son los casos raíces? Bueno, los dos primeros números de Fibonacci, a sub 1 igual a 1 y a sub 2 igual a 1. ¿Verdad? Entonces, en conclusión, muchachos, toda recursividad se va a llamar a sí misma. ¿Ok? Se va a llamar a sí misma. Esa es la principal característica. Y para poderlo hacer, siempre va a necesitar de una definición base. Con la intención de que en algún momento, al invocarse a sí misma, salga la recursividad, o sea, no se encicle, abusando un poco del lenguaje, tienen que existir condiciones iniciales. Bueno, las condiciones iniciales me van a permitir que el programa en algún momento se detenga.
Sí. Con definición base se refiere a condiciones, entonces. Con definición base me refiero a la formulita a través de la cual el programa se va a llamar a sí mismo. ¿Okay? Y con condiciones iniciales, pues son los casos raíces. ¿Sí? Son los casos raíces. Bueno, lo otro que quería enfatizar, muchachos, es que no todo programa recursivo tiene la característica de efectuar un cálculo, ¿verdad? Los dos ejemplos que acabamos de ver, el factorial y Fibonacci, hacen cálculos. Bueno, el factorial calcula el factorial, el Fibonacci calcula el enésimo número de Fibonacci. Resulta que puede ser que un programa recursivo no haga un cálculo, sino que realice un procedimiento. Y ese es el ejemplo que quiero mostrar a continuación. Por cierto, muchachos, en esta llave que es mía está en la carpeta, una carpetita que se llama ED. Y en esa carpeta está el bien, muchachos, entonces este ejemplo que vemos acá lo que intenta básicamente es mostrar lo que acabo de decir. No todo programa recursivo va a efectuar un cálculo. Hay programas recursivos que hacen un procedimiento. Entonces, bueno, ahí el programa está escrito en pseudocódigo, ¿verdad? Y lo que está describiendo el algoritmo es que si yo quiero buscar un dato A sobre una lista con n elementos, yo puedo hacer eso de forma recursiva, de esta manera. Yo comienzo preguntando si la lista es vacía. Entonces, si la lista es vacía, de una vez devuelvo dato no encontrado, ¿verdad? Si la lista no es vacía, yo voy a almacenar en una variable, en este caso estoy llamando v, ¿verdad? En v voy a almacenar el último dato de la lista y entonces continúo con el paso número 2. ¿Qué es lo que hace el paso número 2? Comparar. Como estoy buscando un dato A, ya tengo almacenado v, el último elemento de la lista, comparo A con v. Si son iguales, devuelvo dato encontrado. Y si no, continúo con el paso número 3. ¿Qué hace el paso número 3? Bueno, lo que hace es actualizar la lista como la lista menos v. O sea, le quito ese dato que yo tenía almacenado v, actualizo la lista y vuelvo al paso número 1, ¿verdad? Lo cual significaría que estoy volviendo a llamar el algoritmo. ¿Okay? Entonces llamo nuevamente el algoritmo. Bueno, si uno se pone a analizar en términos prácticos, ¿qué es lo que está haciendo ese algoritmo? Está tomando una lista, si sobre ella yo quiero buscar un dato A, simplemente lo que hace es ir comparando el dato A con el último elemento de la lista. Si son iguales, dato encontrado, y si no, elimina ese último elemento y continúa realizando la búsqueda con ese mismo razonamiento. Como ustedes entenderán, muchachos, si el dato no está en la lista, cada vez se elimina el último elemento de la lista, en algún momento la lista va a ser igual a vacío, ¿verdad? Si llego a ese instante, por eso es que este algoritmo me está diciendo que el dato no fue encontrado. ¿Okay? Eso es un ejemplo de un algoritmo recursivo, solo que en este caso, insisto, este algoritmo no está ejecutando un cálculo, sino que está realizando un procedimiento de búsqueda, ¿verdad? Vamos a pasar a eso a matemática. Entonces, yo voy a crear por acá, muchachos, un programita que voy a llamar DAT. Y el objetivo de este programita DAT es buscar un dato A. Voy a ponerle ese parámetro A. Y bueno, voy a literalmente a transcribir lo que plantea el algoritmo. ¿Qué es lo que plantea el algoritmo? Que si yo tengo una lista L y esa lista L es igual a vacío, y matemáticas es tan simbólico, muchachos, que una comparación como esta sí la acepta. Si ustedes usaran otro ambiente de programación, esto se cae inmediatamente, ¿verdad? Normalmente, en la mayoría de ambientes de programación, si yo quiero comparar un vector con otro vector, tengo que hacerlo componente a componente. En matemática no. Yo puedo comparar los dos vectores directamente y no pasa nada, ¿verdad?
Entonces, lo que estoy diciendo ahí, si la lista L, si ese vector de datos es igual a vacío, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es devolver el mensaje dato no encontrado. Y si no, lo que me dice el algoritmo es, recuerden que esa coma es else, ¿verdad? Lo que me dice el algoritmo es, tome una variable v, bueno, si la quieren llamar de otra manera, pues no importa, y almacenen en v el último dato de la lista L, ¿verdad? Bueno, en matemática hay comandos que permiten trabajar con listas. Uno de ellos es el comando last, que como ustedes entenderán, lo que hace last es extraer el último elemento de la lista L, ¿verdad? Lo almacena en V, y ahora ¿qué es lo que me dice el algoritmo? Compare, para esto voy a usar un if, el dato A con V, y entonces si son iguales voy a devolver el mensaje dato encontrado, y si no, nuevamente ahí tengo un else. Yo voy a actualizar la lista L eliminándole ese dato V, ¿verdad? Vean cómo se hace eso. Bueno, para poder hacer esto, yo voy a usar un comando que se llama delete. Ese comando delete, supongo que no es nada nuevo para ustedes, porque en C++ está, bueno, en cualquier ambiente de programación está ese comando delete. Es un comando de listas, se usa nada más para indicarle al programita que me elimine un dato, ¿verdad? Ahora, en matemática la sintaxis es, le paso la lista sobre la cual yo quiero eliminar el dato. Entonces dentro del delete tengo que poner la L, que corresponde a la lista, y además tengo que devolver la posición del dato que yo quiero eliminar. ¿De acuerdo? La posición, no el dato, sino la posición del dato. Esa es la sintaxis de ese comando delete, ¿verdad? Ahora bien, un detalle importante, muchachos, es que si ustedes trabajan en otro ambiente de programación que no es Wolfram, les diría que las posiciones se comienzan a contar desde cero, si pasan temas más, ¿verdad? Yo quiero hacer referencia al primer elemento de un vector, por ejemplo, no hablo de la posición 1, hablo de la posición 0, ¿cierto? En matemática no, en matemática la primera posición es 1, ¿de acuerdo? No, nunca en matemática las posiciones se comienzan a contar en 0, se comienzan a contar en 1. Entonces, si yo lo que quiero, muchachos, es eliminar el último elemento de la lista, ¿qué es lo que necesito pasar? La longitud de la lista. Si yo le paso la longitud de la lista, lo que le estoy diciendo al delete es elimínele el último elemento. Si las posiciones en matemática comenzaran en 0, pues entonces yo tendría que pasarle la longitud de la lista menos 1, ¿verdad? Pero en este caso no, basta con pasarle la longitud de la lista. Bueno, para eso ¿qué hago? Usar otro comando de listas que se llama longitud, y le pongo ahí longitud de. Entonces todo esto, muchachos, todo esto lo que está haciendo es simplemente actualizando la lista de L, eliminándole el último dato, ¿verdad? Alguien me dirá, bueno, ¿por qué le está asignando a L el delete? Si ya el delete le está eliminando el último dato a la lista de L, podría eso resultar un poco redundante. Y la razón, muchachos, es que cuando uno usa el delete en matemática, no le cae encima de la lista. Lo que hace es crear una lista nueva. Entonces, si yo elimino esta asignación, esto simplemente lo que está haciendo es creando una lista nueva sobre la cual le está eliminando el último elemento de la lista L. Si yo quiero que esa lista nueva sea L, lo tengo que asignar. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, esa asignación es indispensable. Bueno, ¿qué hago ya cuando he actualizado la lista L de esa forma? Vuelvo a llamar al algoritmo, ¿verdad? Eso es lo que dice el algoritmo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner dat de A. Entonces vuelvo a comenzar
comenzar el procedimiento. Muy bien, muchachos, veámoslo ya en acción. A ver, voy a darle Shift Enter para poder cargar DAT. Ahora voy a crearme ahí una lista pseudo-aleatoria. Bueno, de una vez aprovecho para introducir un comandillo de matemática. Este comando se llama random integer, que permite generar aleatorios enteros. ¿Okay? Es muy fácil de usar porque yo nada más le digo entre llaves cuál es el rango de los aleatorios. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, genéreme aleatorios desde 0 hasta 30. Y luego, separado por una coma, le voy a indicar cuántos aleatorios quiero que me genere. Por ejemplo, le voy a decir que me genere 20. Entonces eso escrito de esa forma, muchachos, lo que me va a generar cada vez es un vector o una lista. Disculpen el abuso del lenguaje, no estoy diferenciando entre vector y lista, porque en matemática no hay ninguna diferencia. Son estructuras que se manejan exactamente igual. Entonces, cada vez que yo ejecute ese random, la lista va a cambiar. Ahí lo pueden ver. Si yo presiono Shift Enter cada vez, ahí la lista va a cambiar. Y lo que está haciendo esa instrucción es generándome una lista pseudo aleatoria con 20 elementos. Okay. Bueno, ahora llamemos a la función DAT. Y por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, búsqueme en esa lista pseudo aleatoria el número 7. Presionemos Shift Enter y entonces ahí me dice dato no encontrado. Bueno, lógicamente dato no encontrado porque si vemos la lista pseudo aleatoria, el 7 no está ahí, ¿verdad? Básicamente lo que está haciendo el programa internamente es comparando 7 con 26, elimina 26, compara 7 con 29, elimina 29, compara 7 con 11, elimina 11, y ahí va eliminando cada elemento de atrás hacia adelante hasta que en algún momento llega el 17 y entonces dice, bueno, compara 7 con 17, no son iguales, la lista queda vacía y finalmente devuelve el mensaje dato no encontrado. Eso es lo que está haciendo internamente, ¿verdad? Voy a volverlo a correr sin cambiar nada hasta que en algún momento a lo mejor tengo la suerte de que sí está. Bueno, ahí lo corrí varias veces. Lógicamente, muchachos, si ustedes están haciendo eso en sus computadoras, les recomiendo como un consejo nada más para los que quieran seguirlo. La idea de estar aquí en el laboratorio, muchachos, es que ustedes vayan haciendo las cosas conmigo. No les sugiero que se queden ahí como espectadores, porque si no van a llegar a la casa y van a cometer un montón de errores, no porque estoy diciendo que ya se van a equivocar de priori, sino porque es normal, cuando uno está empezando con un programa, con un lenguaje diferente, es normal equivocarse, ¿verdad? Esto no es una imposición, tampoco estoy pensando que las personas que no están ahí haciendo las cosas conmigo no están poniendo atención o no están interesados en la clase. Cada uno sabe cuál es la mejor forma de aprender a cada uno. Pero si me lo preguntaran a mí, yo les recomendaría mejor vayan haciendo ahí las cositas conmigo. Si algo no ocurre, muchachos, por favor me llaman y yo les reviso a ver qué es lo que está fallando. Al principio es normal cometer muchos errores de que puse una coma y era un punto y coma, o no cerré por ahí un corchete, ¿verdad? Esos son errores muy frecuentes y muy normales, ¿verdad? Muy normales. Bueno, sí. ¿Puedes subirlo un poco? Sí. Claro. Con gusto. Vean que aquí, muchachos, me está devolviendo dato encontrado, que está más abajito el mensaje, porque aquí está el 7. Entonces lo que está haciendo el programa es comparando 21 con 7, lo elimina, 6 con 7 lo elimina, 13 con 7 lo elimina, elimina el 25, elimina el 2, hasta que llega el 7. Cuando llega el 7, ahí se detiene y devuelve el mensaje a dato encontrado, ¿verdad? Dato encontrado. Ok, vean, necesito que estén ahí conmigo para hacer una pequeña modificación al programa.
Vamos a agregarle algo que no es necesario agregarle, pero se lo vamos a añadir como para poder visualizar qué está haciendo el programa paso a paso, porque tal vez uno lo corre ahí y nada más devuelve un mensaje, ¿verdad? Un string. Realmente aquí lo que queremos es agregarle un print al programita este para que me vaya mostrando qué es lo que está haciendo en cada llamada, ¿verdad? En cada llamada. Bueno, si algo no les corre, muchachos, por favor me lo indican. Vamos a ver. Aquí ves que, por ejemplo, este if se está abriendo aquí, se está cerrando acá. Entonces todo esto que pusiste por acá queda fuera de ahí y debe quedar dentro. Tiene que quedar aquí adentro. Lo vamos a pegar. Eso sí, aquí ponemos un punto y coma para preparar las instrucciones. Ok, eso está bien. Otra cosa es que el delete se está cerrando acá. Bueno, en realidad es delete. Debería cerrarse aquí. Delete o correspondiente. Ok. Aquí está cerrando este, está bien. Aquí está cerrando este, está bien. Entonces lo voy a correr. Ya. Ahora, ¿Alguien más? así. Va a borrar todo. Y como ponemos la representantes por todas las leyes, y el respecto a esto, ya se toca ya le gana,
Bien, muchachos, vamos a agregarle algo a este programa para como ir visualizando paso a paso, que no quede tan frío, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que interesa visualizar para ir viendo las iteraciones o usando el lenguaje del programa o cada llamada, ¿verdad? Y lo que nos podría dar un indicio de cómo va comportándose el programa es la lista L, ¿verdad? Entonces, yo le voy a agregar aquí, muchachos, donde está L igual a delete, le voy a agregar un print. ¿Okay? La instrucción print literalmente lo que hace es imprimir. Entonces le voy a poner print de L. Entonces cada vez que el programa se invoca a sí mismo, nos va a actualizar la lista L. Entonces vamos a poder visualizar cómo la lista va cambiando en cada llamada. ¿De acuerdo? Y ese print literalmente lo que nos va a permitir es como ir imprimiendo paso a paso lo que está sucediendo allá adentro. Pues nada más ponemos print L, punto y coma. No hay que poner ningún espacio ni nada. Ahí me mandó la L hacia abajo, no porque yo le haya dado enter, sino por un salto de línea que Matemática hace automáticamente por el zoom que tengo en este momento. Entonces volvamos a presionar ahí Shift Enter para actualizar la función. Por cierto, yo puedo dar ese Shift Enter en cualquier parte. No tengo que tener el cursor aquí al final. No, yo puedo tener el cursor ahí arriba, le doy Shift Enter y eso igual me actualiza la función. Y ahora voy a correr, por ejemplo, esto otra vez. Entonces vean que me va mostrando todos los pasos. En este caso no encontró el dato porque la lista terminó siendo vacía, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a correr ahí, vamos a ver, aquí sí lo encontró. Entonces, ¿dónde es que se detiene? En este valor de 29, aquí, porque ya en el paso siguiente elimina el 29 y encontró el 7, ¿verdad? De tal manera que ese print nos puede dar simplemente un indicio de qué es lo que está ocurriendo en cada llamada, ¿verdad? En cada llamada. No existen declaraciones. Ahí simplemente lo que está haciendo es el contenido de esa variable lo agregamos en esta parte. En este caso
lo hicimos en letra, pero en ese lenguaje no hay que hacer declaraciones. O sea, ¿qué pasa ya? Matemáticas es capaz de tanto tipo de datos está más grande. Bien, ¿algo más, muchachos? Estamos. Bien, insisto que la idea de este ejercicio radica en mostrar un ejemplo de un programa que no realiza un cálculo con una lógica recursiva, sino que lo que está realizando es un procedimiento. Ese es el objetivo de este ejercicio. O sea, que las recursividades no solamente sirven para calcular algo, sino que pueden permitirme hacer diferentes tipos de procedimientos. Y en este caso lo que hemos realizado es una búsqueda, ¿ok? Una búsqueda. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, listo. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Este teoremita que aparece en el libro, no, por favor no lo tomen en cuenta. Eso es lo que les comentaba hace un rato. Realmente este teorema lo que permite relacionar inducción matemática con recursividad, pero no le voy a dar ese enfoque al tema, de tal manera que por favor omitan el teorema cuando ya estén estudiando en la casa. El ejemplo 1.1 lo que hace es usar el teorema, entonces lo vamos a saltar, ¿verdad? Y vamos a pasar al ejercicio 1.2. Bueno, ¿cuál es la idea del ejemplo 1.2? Calcular de forma recursiva una potencia, ¿verdad? Bueno, en el ejemplo viene el código, pero si uno recuerda, muchachos, la definición de potenciación es por defecto recursiva. Porque, bueno, si yo tengo que A es un número real y que N es un número natural, ¿verdad? Un número natural o cero, lo que hay que recordar es que A elevado a la N tiene la característica de ser igual a indefinido si N es igual a 0 y a su vez A es igual a 0. Ya sabemos que 0 a la 0 es una expresión indeterminada, ¿verdad? Es igual a 1 si N es 0 y A es distinto de 0, ¿verdad? O es igual a multiplicado por A elevado a la N menos 1 en otro caso. ¿Cierto? Y esta parte, muchachos, es la que me permite ver que efectivamente la operación de potenciación es recursiva. ¿Por qué? Porque para poder calcular la potencia A a la N, yo necesito volver a llamar a la función, solo que ya no elevada a la N, sino elevada a la N menos 1. Es muy parecido a lo que vimos con el factorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos programar eso de manera recursiva? Vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a crear una funcioncita ahí en matemática que yo voy a llamar pot, ¿verdad? Esta función, como lo que quiero es que calcule la potencia de un número, bueno, la potencia natural o cero de un número real, va a tener dos parámetros, la base y el exponente. ¿Ok? La base y el exponente. Y entonces, muchachos, comenzamos con un if. ¿Qué me está diciendo esta definición? Bueno, si n es 0 y a es igual a 0, si n es 0 y a es igual a 0, vean que el i es ampersand. Creo que en otro lenguaje nada más se usa un ampersand, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, yo voy a devolver el string indefinido. Si no, ok, ahora esa coma es un else.
Entonces, si yo tengo que n es igual a 0, claro, analicemos eso. Si yo estoy entrando al else y n es 0, muchachos, es porque a no es 1, ¿verdad? Perdón, no es 0. Por lo tanto, me está quedando un número que no es 0 elevado a la 0. Pues, ¿qué me está diciendo la definición? Eso no es igual a 1, ¿verdad? Entonces, lo que debería devolver es un 1. Y si no, entonces debería de efectuar este cálculo. Bueno, este cálculo lo efectúa tomando a, llamando a la función pot de a, n menos 1. Y ya ahí entonces tendría mi programita recursivo para poder calcular una potencia. Voy a presionar Shift Enter y por ejemplo voy a ponerle ahí 2,3. Entonces 2,3 es 2 a la 3 y eso efectivamente es igual a 8. ¿Okay? Es igual a 8. Bueno, insisto, ¿qué es lo que está haciendo internamente? Dele ahí, Enrique. ¿Qué es lo que está haciendo ahí internamente la función, ¿verdad? Bueno, cuando llama a pot de 2,3, esto está entrando, muchachos, a este else, ¿verdad? Porque la base no es 0 y a su vez el exponente no es 0. Entonces está entrando a este else. Como está entrando a ese else, lo que estaría ejecutando es 2 por pot de 2,2, porque le estaría restando un 1 al exponente, que en este caso es 3. Entonces está calculando ahí el n menos 1, ¿verdad? 3 menos 1 me quedaría igual a 2. Cuando llama a pot de 2,2, lo que hemos visto en otros ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esa invocación? Volver a empezar, como volver a empezar ahí en el inicio de la función y nuevamente entra el else, porque ni la base ni el exponente son iguales a 0. Entonces nos estaría quedando 2 multiplicado por pot de 2, ¿qué? 2, ¿qué? 1 porque está restando la n por 1, o sea, está tomando este 2, lo está restando por 1, eso nos queda igual a 1. Bueno, ahora volvemos a iniciar. Entonces, ¿quién sería muchachos? Pot de 2,1, de acuerdo con este código. ¿Quién sería pot de 2,1? De acuerdo con el código. 2 por, exactamente, 2 por pot de 2,0. Bueno, eso funciona así porque como ni 2 ni 1 son ceros, entra otra vez y entonces nos queda 2 por pot de 2, 2 menos 1, perdón, 1 menos 1, que es 0. Y ahora sí, bueno, invoca a pot de 2,0 y esto entonces ¿a qué va a ser igual? A 1, porque ¿qué es lo que está haciendo el programita? Bueno, n no es 0 y a n igual a 0 y a igual a 0, no. Entonces entra a este else, ¿verdad? Como entra a ese else, revisa a ver si n es 0. ¿N es 0? Sí. Entonces está devolviendo este valor de 1. ¿Ok? Y lo que hemos visto en otros ejemplos, muchachos, ya cuando se obtiene el caso raíz, ¿verdad? El programa lo que hace es comenzar a sustituir hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando obtenemos ese valor de 1? Lo reemplaza aquí, nos queda 2 por 1 que es igual a 2. Luego ese valor lo reemplaza aquí, nos quedaría 2 por 2 que es igual a 4.
ese valor lo reemplaza aquí, entonces nos queda 2 por 4, que es igual a 8, y este valor de 8 es el que finalmente está devolviendo la función. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la lógica que estamos implementando ahí para obtener el resultado. De pronto a veces, muchachos, cuando uno usa una lógica recursiva podría estar tentado a usar una estructura de control de repetición, porque alguien dirá, bueno, y si le meto un while por ahí, simplemente le digo que pues entre el while cuando un contadorcillo por ahí tenga la característica de ser menor o igual a n, que es el exponente. Resulta que si ustedes hacen eso, ya el programa deja de ser recursivo. Si ustedes utilizaran un while, en este caso, para realizar ese cálculo, el funcionamiento del programa es completamente diferente. Y algo así lo vamos a ver en el capítulo número 3, midiendo los tiempos de ejecución que arrojaría una lógica recursiva y otra iterativa. Cuando hablo de lógica iterativa me estoy refiriendo a poner a iterar ahí un contador dentro de una estructura de control de repetición, ¿verdad? El comportamiento es muy diferente, ¿sí? Bueno, lo otro que quisiera hacer notar en este ejemplo, muchachos, ya para ir como acotando, ¿qué pasa si en este programa POT yo le pongo un exponente que no es positivo o cero? Por ejemplo, cambiemos este 3 por un menos 3. Cambiamos este 3 por un menos 3. Si quieren lo pueden ejecutar ahí en matemáticas, ya tienen la función. ¿Qué sucede? Si yo cambio ese 3 por un menos 3, ¿verdad? Ya mi programa no funciona. No funciona, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir por qué? Sí. Porque nunca va a llegar a cero, porque se está restando funciones. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Si yo le paso un exponente negativo, nunca va a obtenerse el caso raíz. Es lo que está diciendo el compañero. Muy bien. ¿Por qué? Porque como yo le estoy restando un 1, entra aquí menos 3, menos 1, menos 4. Vuelve a entrar. Menos 4, menos 1, menos 5. Vuelve a entrar. Menos 5, menos 1, menos 6. O sea, eso sigue invocándose a sí mismo indefinidamente, no pudiendo llegar al caso raíz, ¿verdad? No pudiendo llegar al caso raíz. Entonces les pregunto, muchachos, ok, si mi interés, vamos a ver, si mi interés es que me funcione para ambas tipos de exponentes, ¿puedo borrar lo que está acá? Sí. Bueno, si mi interés fuera ese, voy a copiar la función POT, que por cierto ustedes la pueden copiar seleccionando el... no se ve. Matemática siempre, muchachos, va almacenando todo en bloques. Entonces, esta funcioncita está en un bloque, está en un bloque, que se llama celda. Entonces yo puedo seleccionar la celda, darle control C y pegarla en otra parte. La voy a pegar aquí abajo, control V, voy a ponerle aquí 3 para que no me quede ese mensaje de error, y ahora pongámosle pot nec, indicando ahí que mi objetivo es que esta nueva función acepte exponentes negativos, ¿verdad? ¿Qué habría que modificar ahí para que calcule una potencia con exponente negativo? Sería poner una condición de que si n es negativo, que en vez de que le vaya restando, que le vaya sumando para que no llegue a cero. Exactamente, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí adentro? Exacto, un n más 1. En lugar de restar, voy a sumar. Voy a ponerle un n más 1.
para que en algún momento llegue al caso raíz. Bueno, así como está, no va a hacer el cálculo correctamente, porque si yo le pongo 2, menos 3, vamos a ver qué fue lo que pasó por acá. Perdón, es que esto es NEC. Claro, tengo que cambiar ambas cosas, ¿verdad? Se tiene que llamar a POT NEC, no a la función POT que tenía aquí arriba. Bueno, voy a volverlo a cargar y voy a ejecutar eso. Si ustedes lo ven, muchachos, está devolviendo 8. No debería devolver 8. ¿Qué debería devolver? Aquí es igual 2 a la menos 3. No. Bueno, al inverso de eso. No 8, sino un octavo, ¿verdad? Porque el exponente negativo le da vuelta a la expresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? En lugar de ponerle aquí A, le pongo 1 entre A. 1 entre A. Y ya eso finalmente me va a devolver el resultado correcto, que es un octavo. ¿Okay? Ya el compañero se me estaba adelantando. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal aquí? Unificar ambas funciones. Yo quisiera tener una función potencia que calcule tanto potencias positivas como potencias con exponente negativo. Entonces, eso les va a quedar de tarea. ¿Okay? Una tarea moral. La tarea moral consiste, muchachos, en unificar estas dos funciones POT y POT-NET para que en una sola función tengamos la posibilidad de manera recursiva de calcular potencias con exponente positivo 0 y también con exponente negativo. Eso les va a quedar como tarea moral. Otra cosa que les dejo ahí para que traten de analizar. Aquí hay un pequeño problema de ejecución en este programa. Es que vean que si A es 0 y N no es 0, el programa continúa llamándose a sí mismo. Cuando en realidad podríamos limitar el tiempo de ejecución simplemente haciendo que devuelva 0 si A es 0 y N es distinto de 1. Estoy explicando. Porque así como está programado, si A es 0, ya sabemos que el resultado definitivamente va a ser 0, él sigue llamándose hasta que obtiene la condición inicial. Entonces, la idea en conclusión de la tarea moral sería dos cosas. Primero, que unifiquen ambas funciones en un solo programita. Y segundo, que piensen a ver que pueden agregar para que si la base es 0 y el exponente no es 0, devuelva directamente 0, no tenga que estar llamándose a sí mismo, que eso consume recursos, ¿verdad? ¿Está clara la tarea moral? ¿Sí? Bueno, entonces quedaríamos hasta acá, muchachos, que les vaya bien. Ajá. Sí, la llave maya que les pasé, ¿quién la tiene por ahí? Si querés se la pedís a él.